y viviendo en Barcelona y con lo que todo el mundo conoce, transformada en un parque temático para ofrecérselo al turismo masivo, la situación se hace insostenible. Es una ciudad, especialmente en las zonas más saturadas de turismo. Yo tenía mi casa en el barrio gótico. La ciudad se vuelve muy hostil. Es decir, se siente uno que se la han expropiado. Entonces, claro, afortunadamente, hace 30 y pico de años, el año 89, compré una casa de payés en Prenafeta y tengo tienes una vida invisible, porque realmente me han hablado de tus trabajos como escritor y tus libros y la gente queda maravillada. ¿Perdona? ¿Qué? Que aquí, querido Norberto, tienes una vida invisible. No eres visible fácilmente. No, nunca, a pesar de que mi trabajo es curioso, es una suerte de paradoja, ¿no? Sí. A pesar de que mi trabajo esencialmente ha sido vinculado a la imagen y la comunicación, asesorando a empresas, instituciones muy importantes la mayoría, porque los pequeños generalmente no contratan consultores, van directamente a los servicios finales por presupuesto y a veces por su manera de percibir el problema. Pero yo he trabajado para yo y mis compañeros, un estudio, un equipo de 3 personas para grandes organizaciones en España y luego tardíamente en la Argentina. Pero a pesar de estar en el mundo de la comunicación, nunca tuve una actitud de autopromoción. Es decir, incluso la clientela fue apareciendo por vinculaciones de unos con otros, por recomendaciones a partir de los éxitos de los clientes anteriores. Entonces, nunca hice ni campaña ni promoción. Por otra parte, mi bibliografía, sí, en el mundo del diseño y la comunicación es muy difundida. Ahí sí, realmente soy muy conocido, por lo menos en todo el área de habla hispana. Toda mi bibliografía es en castellano y tiene una presencia muy sólida en Latinoamérica, además de en España. Y otra forma de difusión, pero en el campo pedagógico, ha sido de una intensísima actividad docente en escuelas de diseño, universidades, etcétera, tanto aquí como allí, principalmente aquí, pero a partir del retorno a la democracia en la Argentina, por llamarla de alguna manera, porque aquello es lo que es, empezaron a llamar y empecé a tener una intensa actividad también en la Argentina y Latinoamérica. Así que en el ámbito específico del diseño y la comunicación tengo una altísima perfil, muy definido. Ahora, en el campo, digamos, de la opinión pública general, no. Con mi gran amigo y socio Oriol Pi Bernat, al principio teníamos una colaboración bastante frecuente, tanto en La Vanguardia como en El País, pero eso se cortó. Es decir, estas grupos de control de la opinión pública, que llamarlo periodista es un poco exagerado, tienen su equipo de proveedores, de escritores, y no entra nadie más. Es decir, en un momento dado cortaron todo vínculo conmigo y nunca más me llamaron. Porque allí estabas haciendo artículos. Claro, sí, porque hago artículos sobre diseño, comunicación, cultura, mi opinión sobre la situación, y en un momento dado desaparecimos de los medios, ¿no? Y sin ningún pesar de parte mía. Es decir, honestamente, por decirlo de una manera drástica, la sociedad no me interesa. Es paradójico, Norberto, porque por una parte trabajas para la sociedad. Por ejemplo, tus libros, tus trabajos. He trabajado, claro, pero trabajo para una selecta minoría, no porque yo la elija, sino porque ellos me eligen a mí. Es decir, son las personas que leen. Yo no gano nada de mis libros, a pesar de que he publicado 31. Lo que entra de derechos de autor es ínfimo, ¿no? Es decir, yo escribo para que me lean, pero no para cobrar. Es decir, mi vida ha sido más bien la docencia
donde también los ingresos eran exiguos, y la vida profesional, donde sí he tenido clientes importantes con presupuestos importantes. Pero mi vínculo con la sociedad en general lo he roto, porque realmente es lastimosa. Es una sociedad que está mutando y yo ya no tengo ni tiempo ni ganas de mutar. Así que formo parte del grupo de los resistentes. Es decir, que yo quiero vivir los últimos años de mi vida lo más feliz posible y disfrutando de la cultura, de la verdadera cultura, y no de la basura que arrojan a través de los medios, ¿no? Entonces yo ya tengo mi refugio. Socialmente, evidentemente, los libros pueden llegar a multitudes, pero a las multitudes no les interesa el pensamiento. Entonces hay alumnos, estos sí son grandes gratificaciones, que me escriben, me consultan desde lejos, vete a saber qué países, de Latinoamérica básicamente, y yo me dedico plenamente a ellos. Es decir, me hacen una pregunta de 3 líneas y yo le contesto con 3 páginas. Tres páginas. ¿Por qué, Norberto, como bien estabas comentando, hay un declive cultural? ¿Qué crees que está sucediendo a la sociedad actual? Yo creo que el diagnóstico es muy sencillo. Se ha instalado a partir del final de la Segunda Guerra, se ha ido construyendo una nueva sociedad, que es la sociedad de consumo y de masas. Y tanto un concepto como el otro son antagónicos con la cultura. La cultura implica comunidad, y esta es, como dicen los maestros de la sociología crítica, la sociedad de los individuos. Individuos es una polvareda de individuos incomunicados. ¿Por qué? Porque la comunicación en comunidad restringe el consumo. En cambio, una masa de individuos solitarios depende de la mercancía. Es decir, tiene que comprar, comprar y comprar. Es la compra compulsiva. Esto ya está más escrito y explicado, que no hace falta ni repetirlo. Entonces, ese consumista prefiere el objeto que al sujeto. Y eso desarticula la sociedad. ¿Y cuál es el elemento articulado de la sociedad? Pues la cultura en sentido amplio, ¿no? Es decir, la cultura, por ejemplo, vengo a Montblanc y me cruzo con personas y me saludan. Esto en la sociedad de masas es imposible. Personas que no te conocen, pero al reconocer la presencia de otro ser humano, dicen: hola, buenos días, hola, buen día, buena tarde. Eso te construye. Enriquece, sí, señor. Te construye, completamente. Aunque el contacto haya sido efímero, fugaz, exactamente, sí, señor. Pero ha habido un ser humano que ha reconocido tu presencia. Sí, señor. ¿No? Y eso es comunidad, ¿no? Eso es comunidad. Y esto, la sociedad de masas y de consumo, no solo lo disuelve, sino que necesita disolverlo para que se genere esta dependencia del consumo. Porque, por decir así, el amor es antieconómico porque genera satisfacción mutua sin recurrir al mercado, ¿no? Es decir, que es una sociedad enemiga del amor, enemiga del afecto, enemiga de la comunidad. Cosa que, como tú bien acabas de comentar, por ejemplo, ese mínimo detalle, decir buenos días, buenas tardes, te llena. Claro. Que, como tú dices, porque esto en grandes ciudades no acostumbra a pasar. No. Es decir, yo, claro, como soy resistente y últimamente estoy más envalentonado, me divierto. En Barcelona, por ejemplo, en el metro, me comunico y la gente agradece un montón. Por ejemplo, la vez pasada, una anécdota interesante que a mí me levantó el ánimo. Al lado mío había un jovencito. En el metro. En el metro de Barcelona. Un jovencito de unos 25 años leyendo a Goethe, un libro de un lomo gordísimo. Y yo no me corté un pelo, lo abordé sin decir agua, le digo: no me lo puedo creer. Y él captó enseguida la ironía mía de no me lo puedo creer, y me dijo: sí, todavía quedamos algunos. Es decir, hubo una especie de complicidad transgeneracional, porque podía haber sido tranquilamente mi nieto, pero hubo una complicidad, una satisfacción. Pertenecemos a la misma tribu, digamos, a las personas que todavía valoramos, por ejemplo, en el caso de él, el romanticismo alemán. Qué interesante. A mí Alemania últimamente, bueno, todo lo que tiene que ver con Alemania, el campo judío,
Es una cosa que, como el otro día estaba hablando con una persona, yo creo que si realmente creemos que hay un más allá, en otras épocas me han pasado cosas que yo realmente me estoy sorprendiendo. Curiosamente, querido Norberto, no quiero hablar de mí ahora mismo, hablando de tus libros, la gente puede llegar a saborear y a entender la palabra escrita, porque es muy importante volver a perderse no sé, pienso yo. Claro, yo no soy tan escéptico, yo creo que hay un cierto retorno Exacto. a la lectura, que no es masivo desde ya, pero ya son grupos, el ejemplo de este joven no es el único, como dijo, todavía quedamos algunos, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices, es decir, que la palabra escrita, no hace falta ni defenderla porque se defiende sola. Es decir, cuando uno lee, hace un barrido, sube y baja, vuelve para atrás, va construyendo un diálogo con el escritor y con su pensamiento que en otros medios no se puede hacer, porque los medios de masas, si hay algo que los caracteriza, es la celeridad, la velocidad, la ansiedad. Es decir, no hay vuelta atrás. Es decir, la noticia de la semana elimina las noticias de la semana anterior. Y la gente ya no se olvida de cuando lo de Shakira, por ejemplo, que ocupó el espacio no sé cuánto tiempo, lo de la otra señora que alquiló un vientre, luego una violación. Se van sumando acontecimientos, pero que no es información, es consumo de curiosidades, ¿no? Es decir, cosas que a la gente le interesa por morbo, ¿no? Entonces, en cambio, la lectura, el caso de Goethe, que es un ejemplo sí, ¿no? Como comentabas. El chico volvió como 200 años para atrás. Qué bonito. Y estaba leyéndolo como si fuera hoy. El Goethe está vivo. Qué bonito. Eso del tiempo es una tontería. La cultura es enemiga del tiempo. Porque efectivamente. La cultura, una buena frase. Eternidad. La cultura es enemiga del tiempo, sí. Claro. Es cierto. La eternidad. Es decir, yo escribe para que valga después, ¿no? No para que se consuma en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso, en cierta manera, yo veo que todavía hay jóvenes, o empieza a haber jóvenes que valoran el texto. El texto incluso impreso. Norberto Chávez, tenemos 2 libros tuyos aquí encima de la mesa. Uno de ellos es un libro que pone como título La homosexualidad imaginada, que es la vigencia y el ocaso de un tabú. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Los progresos que se han producido en la sociedad española y en otras en torno al tabú de la homosexualidad me condujeron a una mayor reflexión de cuáles son los valores realmente reivindicables y cuáles son los valores, digamos, reflejos que aparentemente reivindicativos no son otra cosa que la reinstauración de la hegemonía de la homofobia. Y yo, con una experiencia ya prolongada, como homosexual que siempre fui, desde muy jovencito me atrajeron los muchachos, los compañeros de estudios y tal, hasta el día de hoy, y nunca tuve la menor fantasía con una mujer. Es decir, soy un homosexual absoluto, por decir así, y por lo tanto tengo una experiencia sobre los hombros, sobre el alma, y la opinión pública en general ha mutado, afortunadamente. Entonces me pareció que era útil poner en limpio, por escrito, mi experiencia, mis conclusiones más bien, mis conclusiones acerca de una serie de mitos como la homosexualidad como cultura, como el mito de la diferencia y todo esto, ¿no? Yo reivindico la indiferencia, ¿no? Es decir, somos todos seres humanos y el sexo de mi objeto sexual no me define. Me define mi ética, mi manera de disfrutar, por decirlo más salvajemente, me define más qué es lo que hago en la cama que con quién lo hago. Así, te define más efectivamente, como claro. Tú dices. Es decir, mi manera de asumir la felicidad, que es muy distinta. Hay personas que necesitan cierto morbo, cierta violencia, y es todo legítimo.
mientras no perjudique a un inocente. Exactamente. Todo es legítimo, ahora yo defiendo la mía. Y en este libro nos podemos encontrar frases, ahora mismo estoy dándole una ojeada con tu permiso, una frase también de Sandro Pena, aquí arriba, me gustaría que la leyeras tú mismo. Sí, bueno, Sandro Pena es un poeta homosexual, se ha fallecido, que bueno, su vida ha sido muy dolorosa, pero del sur creo que no, del sur de Italia. Luego tuvo que migrar a Milán, un poquito más de tolerancia, pero que la ha pasado muy mal. Lo fascinante de este poeta, que en su poesía solo se ve la felicidad, no hay tormento. Sí. Es bellísimo, lo recomiendo mucho. Sandro Penna, con doble N. Y en tomé una frase de él que dice: felice chi è diverso, essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso, essendo egli comune. Lo que está diciendo que lo grave es que te tomen por diverso, lo distinto, cuando tú eres común a los demás. Tienes los mismos sentimientos, tienes los mismos disfrutes. Es decir, eso de que te aparten como incluso desde el punto de vista reivindicativo, que te aparten como diferente, te valoren, pero te segreguen. Y eso es la comunidad gay, la cultura gay, todos estos mitos, ¿no?, que yo cuestiono. Es decir, yo defiendo no la cultura de la diferencia, sino la cultura de la similitud, lo compartido. No importa con quién lo hagas, lo importante es que lo hagas con amor. ¿Por qué crees que todavía en este sentido, y no es un tema que quiera extender en esta conversación, todavía hay en este hacer tanto por hacer todavía? Hombre, muchísimo, porque y lo vemos en lo social y en lo sexual. Es decir, mientras las víctimas apoyen a los victimarios, esto se va a demorar muchísimo. Es decir, hay un nivel de alienación, de entrega, de obsecuencia, de servidumbre, que hace que el proceso de reivindicación de la justicia y la equidad se demore muchísimo. En ese sentido, de la misma manera que parte importante de los trabajadores es responsable de un avance inusitado de la derecha, también muchos homosexuales son responsables del avance de la homofobia. Es decir, porque... O sea, estás diciendo que hay homosexuales que pueden ser, digamos, que no ayudan en este sentido, ¿te refieres? Bueno, hay cosas tan patológicas como homosexuales homófobos. O mujeres machistas. Esto no lo estoy inventando yo. Cambiando un momento de escenario, hablando sobre la Conca de Barberá y lugares que realmente nos inspiran, no sé si conoces Poblet, pero ya que estás aquí y tenemos el honor de tenerte en la visita de hoy, querido Norberto, hay un lugar que te quiero aconsejar. Me da igual si alguien piensa que no tiene que hacerlo por antena, pero yo te lo tengo que decir. Porque es inspirativo, es una conexión. Yo las veces que he tenido la oportunidad, la suerte de estar en ese pueblo de la Conca de Barberá que se llama Vilanova de Prades, cuando he ido a andar por allí, la fuente, he andado en el campo de fútbol, aquel césped, o sea, eso, querido amigo, te conecta es algo mágico. Bueno, yo he estado allí. Con mi compañero solemos ir cuando queremos tener un momento de paz, ¿no? En Vilanova, curiosamente. Sí, nos gusta mucho. A mí me encanta. Es uno de los pueblecitos, querido Norberto, yo no sé los demás, te hablo desde una absoluta ignorancia, que sientes paz. Sí. Me relaja, y no solamente eso, sino que me conecta. Yo grabé una serie allí de catedrales hace años, yo ni lo conocía. Porque estoy muchos años también trabajando en Alicante y tal. Y llego aquí y me dicen, tienes que poner narrativa a esto. Y me fui a este pueblo. Y cuando llegaba allí, me daba cuenta que cuando paseaba por donde está la fuente antigua, todo eso, te conecta. Sí.
Es mágico. Es mágico. Será la altura, la paz, el color de la piedra tan especial, la roja, y la actitud de la gente, ¿no? Es decir, y la fuente esa tiene una energía. Ahí voy. Ahí voy, Norberto. Es renacentista. Mira, yo fíjate que lo digo esto en antena, porque si alguien en un momento dado, aquello que a veces tienes paranoias, lo que sea, yo he experimentado, Norberto, que es uno de los lugares que cuando me he ido allí, me he transportado en el tiempo. Y yo no tengo ningún componente esotérico ni nada, es una cuestión de mera sensación, de estar bien. De estar bien, sí, señor. Estar bien. Sí. Y yo creo que una persona sana debe, como las plantas, desplazarse espontáneamente hacia donde está el placer. Es decir, donde uno se siente bien, ¿no? Tú estás en plena fe. Y es una cosa de autoafecto, de autoestima. ¿Cómo conocisteis Vilanova de Prades? Permíteme la pregunta. ¿Cómo conocisteis ese pueblecito? Porque a mí personalmente es un lugar, Norberto, que me entraña tanto cariño y tanto respeto. Bueno, no, simplemente yo hace 34 años que vivo, que tengo casa en Prenafeta, y poco a poco, con mi compañero, otros amigos, hemos ido conociendo los pueblos de la Conca de Barberá o próximos, ¿no? Y cuando subimos ahí por altura, como también Rojals, es muy bonito, sí. Pero permíteme, y me da igual, y posiblemente nos van a censurar y no alargaré más, pero Vilanova de Prades tiene un punto que no he sentido en ningún lugar, como tú bien has dicho antes. ¿Será por esa fuente renacentista? Claro, esa fuente, esa esfera renacentista. Es decir, y la gente se le atrae, además de ir a beber. Sí, que también tienes Prades, también está muy bien. Hablando de tus libros, volviendo a los libros sobre los que tenemos ahora mismo encima de la mesa, de hombre a hombre, que son los apuntes, como bien estamos comentando, sobre la homosexualidad para, decíamos, cerrar el caso también. Bueno, al revés del anterior, que es un ensayo, sí. Este en cambio es una colección, una recopilación de artículos que fui escribiendo para mí mismo y muy pocos de ellos publicados. Sí. Así que esta es la primera publicación, es aquí. Entonces son temas distintos, monográficos, breves, digamos, para las condiciones de lectura de hoy es más indicado, porque puedes entrar por cualquier página, porque son artículos independientes. Y en ellos voy, digamos, transmitiendo mi posición, mi interpretación de lo que es la problemática sexual y la problemática de la homosexualidad. Y justamente, como ya se ha corrido mucho agua bajo los puentes, yo digo que hemos llegado a un punto de conclusión de la problemática. Es decir, que haya gente retrasada que no se ha enterado es un problema de ellos. Pero por ejemplo, la democratización del tema sexual ya es un hecho mundial. Entonces, por eso el subtítulo de esta colección es Apuntes sobre la homosexualidad para cerrar el caso. Es decir, difícilmente se vuelva a escribir sobre el tema porque lo considero caso cerrado. Muy bien. El que no lo entendió, por favor que se instruya. ¿Qué nos quieres comentar más, Norberto, para que la gente que te escuche, dónde pueden encontrar tus libros, tus trabajos? Bueno, las editoriales son de estos temas, incluso los de diseño, la mayoría son de Madrid. Bueno, la primera, tengo 2 o 3 en Gustavo Gili, que he sido realmente un amigo, y lo perdimos enseguidita, lamentablemente, en el cual tengo publicado el primer libro de mi vida, que fue un libro técnico sobre identidad corporativa, que es mi campo de trabajo, o uno de mis campos de trabajo, recomendado y presionado por mi gran amigo Yves Zimmerman, que tampoco está con nosotros ya. Y ese libro es el primero que he escrito y donde empecé a aprender a escribir. Luego aparecieron más demandas, más pedidos, más trabajo. ¿Cuántos años hace que estás escribiendo todo esto, querido amigo? Bueno, yo llegué a España en el año 77. ¿Saliste de Argentina? Y yo creo que en el 80 ya escribí el primero. Es decir, ya son más de 30 años. Más de 30 años, sí. 40, diría yo.
Y eso te lo debo agradecer, ya a la distancia ya no me va a oír, pero se lo tengo que agradecer a mi gran amigo Yves Zimmerman, que fue el que me obligó prácticamente a escribir ese libro y me convenció de que yo era escritor, porque yo no estaba asumido como escritor. Me daba como cosa, ¿no? Sí. Decir, esto no es para mí, esto es para los grandes escritores. Escribo informes para los clientes. Pero él vio en mí una capacidad y me obligó a desarrollarla. Y a partir de ahí no paré. Por eso a esta altura se hacen un montón de libros, ¿no? Y además, como siempre... Aparte de esto, ¿también hablas más idiomas, Norberto? ¿Cómo? Si hablas más idiomas. Bueno, mi segundo idioma es el inglés, porque mis padres tuvieron una visión, a pesar de una familia muy humilde, sí, pero vieron, por los años 50, que sería bueno que yo aprendiera inglés. Y estaba en la escuela primaria. Y yo le dije, me preguntaron si quería, y yo dije que sí. Justamente ayer estaba viendo los boletines de calificaciones del Instituto Inglés y veo tardíamente, al final del camino, que tenía muy buenas notas. Es decir, que me apasionaba el aprender otro idioma, ¿no? Eran otras épocas. Yo estaba terminando la escuela primaria y en el instituto, se llamaba Instituto Inglés de Belgrano, que era anexo a Oxford, leíamos a Julio César de Shakespeare. Es una cosa que hoy es impensable. Yo tenía sueños en inglés de niño. Curioso. Y entonces, eso está dicho, no lo digo yo. Me lo dices así con una cara que te esté viendo, Norberto, como que decir, y estamos volviendo a otros temas que sí que no tocan, que es volver a pensar, ¿y si realmente existe el karma, decir, otras vidas? Que tú has sido inglés, ¿por qué no? Bueno, yo, como te dije anteriormente, no tengo este tipo de tendencia de pensarlo. Por lo que comentas, lo digo. No, yo creo que yo estoy muy vinculado con la lingüística y estudié la semiología, que es de donde vengo, y evidentemente los grandes teóricos reivindican que el inconsciente es lingüístico, es decir, que cuando miramos para adentro creyendo que vamos a encontrar al sujeto individual, lo que encontramos en la sociedad, es decir, el código de la lengua, sin la cual no existe identidad, ni pensamiento, ni nada. Entonces, el hecho de que mis padres me hayan mandado a estudiar inglés tan de jovencito favoreció que se instale en mi disco duro, por llamarlo así, el código del inglés, ¿no? ¿Conoces Inglaterra? Inglaterra, Londres. He ido 2 veces por razones de trabajo, pero generalmente no soy viajero. Los viajes son siempre de trabajo, nunca he practicado turismo. No me atrae para nada. Por más interesante que sea la pirámide de Keops, con una foto ya estoy contento. Me gusta estar en casa. Y si salgo ha sido evidentemente por trabajo o por familia, pero no para ir a tomar fotos, ¿no? No tengo esa inquietud, no tengo esa curiosidad, ¿no? Pero lo idiomático sí, en el idioma sí que he viajado. Interesante. Norberto, mientras te estaba escuchando estaba pensando en lo que comentabas al principio. ¿Dónde crees que nos dirigimos? Porque ahora mismo estamos en un momento donde sí, de acuerdo, tenemos internet, se puede leer los audiolibros o escucharlos o leerlos por las pantallas táctiles. Y si aquí no se termina la cosa, ahora, desde Estados Unidos, es supuestamente con el miedo de la tecnología esta artificial, o como se le llame, la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? Esto es una locura. Bueno, esto es una carrera suicida. Sí, carrera suicida. La prueba es que los propios promotores, es decir, los creativos, intelectuales, científicos, que están generando este monstruo, están asustadísimos porque se les ha ido de las manos. Y esto es un signo inequívoco. Que los contestatarios estemos en contra no prueba nada, pero cuando los responsables se asustan, hay que asustarse. Quiere decir que la cosa es muy gorda. Es decir, aquí lo que está pasando es algo muy grave.
Eudald Carbonell, que es una celebridad, sí. Tiene una hipótesis que en el libro El futuro de la humanidad dice que la humanidad no se exterminará, sino que mutará, y que mutará diversificándose. Es decir, solo en un pequeño periodo en la humanidad hemos sido una especie única, el Homo sapiens, ¿no? Sí. Porque no sé si el Homo sapiens fue el que eliminó a los otros, pero lo cierto es que quedó como único, pero por un tiempo ínfimo comparativamente con el desarrollo de la humanidad. Y lo que dice Carbonell es que en la evolución muy próxima, no lo pone dentro de milenios, para fin del milenio ya seremos como mínimo 4 subespecies. Y en esa ramificación, en esa mutación, localiza en 2 de ellas la presencia de la tecnología como modificación del ADN del sujeto. Exacto. Entonces, bueno, eso va así. Nadie puede jugar a la historia. Es decir, la historia va para ahí. Y lo único que puede hacer uno es defender su identidad. Totalmente. Su manera de vivir, su manera de amar, sus relaciones humanas, sus camaradas. Es que, Norberto, no sé si estás de acuerdo con una cosa, que yo hace muchos días lo dije. Digo, estamos viviendo constantemente, como tú bien has dicho antes, acertadamente, en todo lo que en los estímulos de fuera, y nos olvidamos, permíteme que te diga así, amigo, de vivir. Claro. De sentir un anochecer, Claro. de mirar la luna, de esas pequeñas cosas que para mí son cosas las más importantes, nos estamos olvidando de esto. Pero es que justamente es condición para el consumo. Si una persona se sienta, como puedo hacerlo yo, porque disfruto, me siento en el patio de mi casa, claro, a mirar las nubes o las estrellas, exactamente, no estoy consumiendo. Eso puede ser que mañana sea un delito. La autosuficiencia ya lo está haciendo. Es decir, la persona que no tiene una tarjeta de crédito es peligrosa y la pueden localizar. ¿Cómo usted no tiene? Tanto es así que lo que ya nos están prometiendo, la eliminación del dinero. La eliminación del dinero. Esto se está hablando de las agendas 30 y de todo lo que están haciendo. La eliminación del dinero es la eliminación de la autonomía. La eliminación del dinero. Todas mis compras tienen que pasar por el banco, no por mi bolsillo. Y eso es una buena dominación económica e ideológica, porque además la gente lo ve como un progreso. Esto es lo patético. Que te roben tu derecho a decidir qué haces con tu dinero y tener que pasar todo por el banco hasta la más mínima compra y que te pongas contento, esa es la verdadera catástrofe. Es lo que quieren hacer es que sin nada seas feliz. Norberto, vamos a comentar brevemente, por el tiempo que nos queda de radio, pues esperamos que vengas a hablarnos de otros libros, de otros trabajos, porque realmente escucharte es nutricional a nivel de sí, porque yo personalmente hace muchos años que no tengo televisión y no es un medio que eche de menos, para nada. Norberto, una cosa que me aprovecho en preguntarte y feliz de podértelo hacer en cara a cara para poder transmitir el mensaje a los oyentes que sea la gente qué tiene que hacer, amigo, para vivir sin miedo. La palabra miedo, claro. Quitar ese parche que estamos constantemente, yo lo veo con amigos, con la gente que miedo esto, miedo lo otro, que si le suben los precios, y es lo que tú dices, nos estamos olvidando de vivir, claro, de las pequeñas cosas. Y el miedo, fundamentalmente, en esta sociedad, es el miedo al otro. Es decir, el tú es peligroso. Es decir, la pandemia no hizo más que ponerle el título a lo que ya venía de mucho antes. Es decir, yo no tengo confianza en el otro, entonces me refugio en una soledad volcada sobre el mercado. Me gratifico comprándome las últimas Adidas, ¿no? Aparece en mi próximo libro una cita verídica, está lleno de ejemplos de la vida cotidiana. La vendedora de zapatillas al jovencito le dice: estas son un poco más caras, pero te van a durar más. El que le contesta: yo no quiero que me duren más.
Lo que quiere ese niño es cambiarlas y cambiarlas. Que es como está la gente en ese estímulo. Claro. Es decir, el erotismo está exactamente, la palabra erotismo. Está desplazada al objeto. Es decir, puro fetichismo. Es decir, como tú has dicho, Norberto, contemplar una puesta de sol, claro, las estrellas, eso es mágico. Y la gente se está olvidando de eso. Claro, es así. Por eso lo único posible es que uno defienda lo conquistado. Es decir, no perder el tiempo con imbéciles. Es decir, juntarse con los propios y recrearse en el intercambio de ideas. Por ejemplo, esta misma reunión aquí que estamos manteniendo se consolidó porque al ver el vídeo tuyo que me mandaste me di cuenta que teníamos muchas cosas en común y entonces acudí a esta cita con mucha esperanza. Digo, voy a hablar con una persona que no es un zombie. No. No. Es decir, yo estoy muy a gusto. Claro. Entonces, hay que tener esa capacidad selectiva, y no por elitismo, sino por defensa personal. Es decir, por no sentirse mutilado por una persona que es casi, que está mutando. Mutilado, efectivamente. Esa es la palabra. Porque cada minuto que pasa es un tiempo perdido, ¿no? Cada minuto que pasa es un tiempo perdido. Yo reivindico mucho la cultura popular, ¿no? Hay una frase en mi último libro que dice, que puede ser como un aforismo: con cada plato de nouvelle cuisine que comemos nos perdemos una fabada y el tiempo pasa. Porque hay muchos momentos que la gente no es consciente de que el tiempo pasa. Y porque o quizás se dan cuenta cuando ya ha pasado, literalmente. Claro. Y porque le han vendido la eternidad del presente. Claro. Es decir, la masa alienada no tiene ni memoria del pasado, por lo tanto no tiene tradición, ni folclore, ni nada, ni futuro. Lo que tiene es un futuro inmediato, que es la próxima compra. Es decir, el lenguaje coloquial lo dice todo. ¿Qué vas a hacer esta tarde, Claudia? Y voy a salir de compras. ¿Y qué vas a comprar? No sé, voy a ver lo que hay. Ese es el perfil. El sujeto necesita comprar. Eso es distinto, da igual. Lo que necesito es hacer el acto de apropiación de algo que me haga existir. Porque yo a mí mismo ya me he perdido. Y no tengo un tú, es decir, soy una especie de fantasma que se construye a sí mismo mediante el consumo. Eso es lo funcional al sistema, y por lo tanto el sistema lo promueve a través de la publicidad, a través de la información incluso. Es decir, que no es inocente. Es decir, hay un proyecto, no diría proyecto porque el sistema ya ha cogido autonomía. El sistema en automático va promoviendo una subjetividad que ni siquiera es subjetividad, es un puro psiquismo primario, ¿no? Entonces, contra eso no se puede luchar. Lo único que puede hacer lo único que se puede mantener es una actitud resistencial de salvar lo que se pueda. Es decir, salvar a las personas que comparten, digamos, las personas que en el metro leen a Goethe. Eso te quería decir, me has tirado de la lengua, porque esa anécdota que has comentado que viste no hace mucho en el metro, yo no pensaba, digo, qué interesante, quiere decir que todavía hay personas. Y digo Goethe, para que no me malentiendan, porque la anécdota lo dijo, pero podía ser leer una revista de cómics lúcida, crítica. Ahora estoy ordenando todo mi patrimonio de cosas que he guardado y tengo viejos topos, ajos blancos, algo alucinante que no puedo creer que en este país se escribiera eso. Cosas con una lucidez, o no lucidez, pero con una voluntad de cambio democrático, social, transformación positiva, y hoy han desaparecido todas esas revistas. Incluso las revistas de humor tenían una lucidez crítica impresionante. Por eso no digo que leer a Goethe, leer esas revistas, leer el pensamiento crítico, que es la crítica es
es, digamos, la quinta esencia de la autonomía de pensamiento. Qué interesante. Lo otro es alienación, es seguir la corriente, ¿no? ¿Sabes qué me está viniendo, Norberto? No sé el próximo programa, pues me encantaría, lógicamente, que vengas a hablar más de tus libros, ¿no? Pero me gustaría grabar un programa contigo en Vilanova de Prades. ¿Dónde, perdón? Vilanova, Sí. Tomando un vermut. Tomando un vermut, cogiendo una grabadora, porque tú eres sensitivo, pero yo también en este sentido, percibir. Vale. No, la sensibilidad es algo que está... la sensibilidad ha sido sustituida por la sensación. El zamarreo, es decir, la perturbación, el espectáculo, el sensacionalismo. Y la sensibilidad es todo lo contrario. Sensibilidad es encontrar sensacional, entre cometas, algo tan natural como una fuente, en absoluto silencio. En absoluto silencio, y te he dicho ese punto en concreto porque tanto tú como yo, a mí personalmente me han pasado cosas extraordinarias. Y no sé qué nos quieres comentar, querido querido Norberto, a nivel de que la gente pues pueda saber más de ti, de tus obras, de dónde pueden encontrar tus trabajos. Bueno, esto sí. Y, bueno, volviendo al tema, hay unas cosas positivas hay. Sí, como fuente de información, claro, entrando sí. en internet, Norberto Chávez está todo. Así pongas Norberto Chávez, aparezco. Y aparecen los libros. Es muy interesante. Y si no, las editoriales. Las editoriales son Maya, Experimenta y Gustavo Gili. También hay en Argentina Volkovics y CP67. Por suerte, si hay algo que tengo una enorme fortuna, es que nunca me han rechazado una propuesta de libro. E incluso hay libros, últimamente por lo costoso que es la importación e exportación física de libros, se está imponiendo la coedición. Entonces, un editor de Madrid o de Barcelona está articulado con uno de Buenos Aires o de México y le pasa el archivo y lo editan allí, ¿no? Justamente acabo de publicar un libro que se llama Icono y Palabra, donde he reunido todos los artículos que he escrito para mis amigos, artistas, fotógrafos, diseñadores, etcétera. Y es muy gratificante porque precisamente es un libro amoroso, porque claro, está escrito, todo es positivo, porque son glosas sobre la obra positiva de estos artistas y creadores. Es un lugar donde no aparece el dolor, el resentimiento, la amargura, sino es un libro jubiloso, ¿no? Gozoso. Y eso creo que me agarro ese libro como un tablón de ahogado, porque los demás en general son muy críticos. ¿Ese libro, como has dicho, que se llama, Norberto? Icono y Palabra. ¿Y dónde podemos encontrar ese libro? Este libro lo ha editado Experimenta, supongo que en las librerías importantes de Barcelona estará, Documenta o la Casa del Libro, y si no, lo pueden pedir a través de la página web de Experimenta.